Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludo el pastor Giovanni Maldonado en tu canal Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo y vamos a entender cuál es la obra y por qué es tan importante en nuestra vida como cristianos, y qué es lo que nos revela el Espíritu Santo. Muy bien. Es importante entender que cuando Jesucristo está a punto de irse o sabe que se irá, Él menciona acerca que nos va a dejar el Consolador. Y cuando Él menciona el Consolador en Juan 16, 7 al 11, menciona acerca de que es necesario que Él se vaya para que el Consolador venga. ¿Y quién es el Consolador? Si más bien que el Espíritu Santo. No otra persona, perdón, que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo significa paracleto. ¿Y qué es un paracleto? Si ustedes se fijan en los postes de luz, hay un cable que sostiene el palo a la base, a la tierra, porque cuando sostiene todos los demás cables o otras cosas que se le ponen a los postes de luz, tiende a haber estrés en ese palo o en ese torre de concreto, podríamos decir, y tiende a pandearse. Y ese paracleto, ese cable para sostenerlo firme a pesar de todo lo que le caiga encima. Bueno, ese es nuestro paracleto, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos sostiene a tierra. Es el Espíritu Santo quien nos dice o nos pone los pies en la tierra para saber quién es Dios y para saber quién es nosotros y cómo necesitamos a nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a la palabra. En Juan 16, 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesucristo se despide de sus discípulos y les menciona acerca de lo que el Espíritu Santo viene a este mundo: a convencernos de pecado, a hablar de justicia, la justicia de Dios, y para juicio, pero no para nosotros, sino hablar del juicio que ha sido dado a Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces vamos a analizar estas tres cosas que el Espíritu Santo menciona, o que Jesucristo, perdón, menciona acerca de su obra, la obra del Espíritu Santo. Primero, dice en el versículo 9, dice que viene a convencer acerca de pecado. Y mira, mucha gente en este mundo hace las cosas como si nada, sin consecuencia, y piensa que lo que está haciendo no es tan malo o lo que está haciendo no es malo, o piensa que no hace nada malo a nadie. Y es más, algunas personas hacen algunos pecados y piensan que no es tan malo porque Dios no se va a meter con eso. Entonces, pero el pecado es pecado y el pecado nos aleja de Dios. Cuando antes de ser cristiano, antes de venir a Cristo, yo cometía muchos pecados, pero no me sentía tan mal, sino aquellos que habían consecuencias gravísimas en mi mente y en lo que yo entendía acerca de pecados feos. Pero resulta que cuando vine a Jesucristo se me reveló muchas cosas que yo tenía y que era pecado y que me alejaba de Dios. Entonces en Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que nuestra naturaleza nos hace pecar, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde desobedeció y no quiere nada con Dios. Desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, tomaron el fruto prohibido,
toda la humanidad heredó el pecado. Entonces, cada vez que tenemos conciencia, en lo que vamos creciendo y tenemos conciencia, o sea, tendemos nosotros a pecar, tendemos a hacer lo malo. Entonces, cuando hablamos de pecado, debemos de entender que por naturaleza pecamos. Segundo, hablando de que el Espíritu Santo nos convence de pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por naturaleza pecamos, y segundo es que hacemos pecado, cometemos pecados. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros cometemos faltas. Pero hay acerca de aquellos pecados que se les llama por omisión. Cuando leemos en Juan 3:17, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que cometemos pecado también cuando decidimos no creer, cuando decidimos no aceptar a Jesucristo. Por lo tanto, nos condena el pecado. Entonces el Espíritu Santo nos viene a convencer acerca de eso. Nos viene a convencer de que por naturaleza pecamos, somos pecadores. Nos convence de que cometemos pecado, porque hacemos pecado. Y también nos viene a convencer de que cuando decidimos no creer en Jesús y en lo que hizo en la cruz, que limpia nuestros pecados, entonces también eso es pecado. Entonces el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Esa es una de las cosas de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Segundo, ¿qué es otra cosa que el Espíritu Santo hace en este mundo a nosotros? Dice, de justicia en el versículo 10, por cuanto voy al Padre. ¿Qué significa la justicia? ¿De qué nos convence de justicia? Para el ser humano, como mencioné antes, decir algunas mentirías, obviar algunas cosas, enojarse y resentirse con alguien, no es tan malo. Y pensamos nosotros que haciendo buenas obras nos podemos ganar el cielo. Y hay mucha gente que así piensa. Oh, pero aún personas dentro de nuestras congregaciones cristianas piensan que con hacer buenas obras se ganan el cielo. En primer lugar, nuestra salvación es por fe, es por gracia, o sea, no la merecemos, Dios la dio. Y no pensemos nosotros que por hacer buenas obras hacemos justicia para ganarnos el cielo, porque la salvación es un regalo, es por gracia, no la merecemos. Entonces, hay muchos seres humanos o personas en el mundo que piensan que no van a la iglesia, que no hacen muchas cosas malas y que hacen buenas obras y piensan que así se están ganando el cielo. Pero mira lo que dice Isaías 64:6. Y todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia. O sea, la justicia que el ser humano practica y que piensa que es buena, para Dios no vale nada. Pero ¿por qué dirás? ¿Por qué el Señor me va a condenar si yo hago buenas obras? Bueno, el mundo o Satanás convence al ser humano de que el pecado no es tan malo. Es más, que el pecado es rico. Y es cierto, pecar es rico. Pero como dice un dicho por ahí, después de un gustazo viene un trancazo. Hay consecuencia al pecado. Entonces Satanás ha convencido a la humanidad de que el pecado no es tan malo. O que hay pecados pequeños, pecados grandes. Es lo que Satanás dice. Y por eso el Espíritu Santo viene a este mundo a convencernos de todo lo contrario. Pero también para decirnos que por más buenas obras que nosotros hagamos, no podremos ganarnos el cielo. Entonces, ¿cómo es posible eso? Pero cuando leemos Romanos 4:5 al 6, dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. O sea, que todas las obras que hacíamos sin Cristo son trapos de inmundicia. Pero al venir a Cristo, esas obras se convierten o nos justifica el Espíritu Santo ante Dios por nuestra fe que hemos puesto en Jesús. Porque antes las hacíamos no para honrar a Dios, sino para honrarnos a nosotros, para darnos la gloria, para decir qué buena gente soy. Pero para al venir a Jesucristo, todas esas obras que nosotros hacemos son para la gloria de Dios. Y sigue diciendo, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando que Dios nos justifica aunque seamos pecadores. Aunque hagamos malas cosas o aunque hayamos hecho malas cosas, Dios nos justifica, estimados hermanos. Nos justifica, nos pone y nos da entrada, mejor dicho, a su reino y nos hace parte de su familia. Qué maravilloso es eso. Entonces viene el Espíritu Santo y nos dice, mira, tus obras sin Cristo no valen nada, pero con Cristo valen mucho. Y a pesar de que eres un hombre y una mujer pecador, te voy a dejar entrar al reino de Dios si aceptas a Jesucristo como tu único Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó tu deuda. Alguien tomó tu lugar. Alguien quiso pagarte a ti. Y esa es la justicia de Dios. Y es lo que debemos entender, que no la merecíamos, pero Dios nos la dio. Y ahora lo que hacemos ahora después de Cristo, ahora esas obras sí cuentan. Pero no nos salvan porque ya somos salvos. Del momento que venimos a Cristo somos salvos. Pero hay que mantenernos en la línea de Dios, en la mano de Dios. Y tercero, dice de juicio, porque dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Versículo 11. Qué feo es seguir a alguien ya vencido, ¿verdad? Y hay muchos que lo siguen, ignorantes o conscientes, mejor dicho, o inconscientemente. Los que siguen conscientemente a Jesús, déjeme decirle que está siguiendo a alguien perdedor, que ya perdió y lo perdió en la cruz, perdió su batalla, su guerra en la cruz. Jesucristo vino a este mundo y vivió en este mundo, es Dios hecho hombre, vivió en este mundo sin pecado y nos enseña y nos dice que vivamos como Él y que nos convirtamos a Él. Y así como Él murió en la cruz, muramos al viejo hombre y resucitemos a un nuevo hombre creado según la voluntad de Dios, como siempre ha querido Dios que así sea. Pero hay muchos que siguen a Satanás, consciente y inconscientemente. Inconscientemente por aquellos que no quieren venir a la iglesia y no quieren saber absolutamente nada de Dios. Entonces están siguiendo a un perdedor, están siguiendo a un reino caído, un reino devastado ya. Aunque Él es el príncipe de este mundo, ya perdió la batalla, ya perdió la guerra. Y en su momento el Señor Jesús vendrá a tomar posesión de lo que es suyo, que ha ganado por derecho en la cruz. Y esa es la obra del Espíritu Santo, estimados hermanos. Nos convence de pecado y nos hace entender que el pecado nos aleja de Dios, que por tu naturaleza somos pecadores, que por las cosas que hacemos somos pecadores y por lo que dejamos de hacer somos pecadores. Nos convence de justicia, la justicia de Dios, la justicia que nos da a través de Jesucristo en la cruz. Y por más buenas obras que hagamos, no valen nada sin Cristo. Y tercero, nos convence de juicio, no para nosotros, sino de entender que Satanás ya ha sido juzgado en la cruz y perdió. Y está condenado. Y está pronto a recibir su pago por lo que le ha hecho la humanidad a la creación de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Amigo o amiga que me escuchas en este momento, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que entregues tu vida al Señor, le pidas perdón por tus pecados y deja que el Espíritu Santo obre en ti. Si tú me estás escuchando y tú te sientes que no vales nada, te sientes que Dios te ha abandonado, no, Dios está contigo.
arrepiéntete de tus pecados y recibe la justicia de Dios que viene por Jesús. Y sigue a aquel que venció en la cruz, a Jesucristo. Y deja de seguir a aquel que ha sido vencido. Ven a Cristo, estimado hermano, estimada hermana, en el nombre de Jesús. Gracias, queridos hermanos, por seguirnos hasta aquí y esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Te esperamos en otra ocasión en este canal. Si no te has suscrito, te motivo a que te suscribas, toques la campanita y le des a todas para que puedas recibir las notificaciones cuando suba videos. Es un gusto y un placer estar contigo cada vez que tú escuchas y me ves por este canal. Dios te bendiga y la paz de Dios esté contigo.